Y hoy, como cada jueves, tenemos con nosotros a nuestra compañera Raquel Toste, que hoy nos trae una sección eminentemente femenina, aunque no del todo, Raquel. No, vamos a comenzar, si te parece, Marta, con uno de los grandes artistas de la historia del arte de nuestro país, que además nace en Canarias, vive en Madrid, que es Cristino de Vera. ¿Por qué? Porque además tiene ahora mismo una exposición hasta el 4 de abril en Roma, en el Instituto Cervantes de Roma, y es una muestra que recoge más de 30 obras realizadas entre 1957 y 2004. La obra de Cristino de Vera, como saben, está atravesada desde poesía, literatura, filosofía, porque además es una obra de recogimiento, una obra de silencio. Y estamos de enhorabuena porque concede muy pocas entrevistas y nuestra compañera Isabel Baeza ha conseguido que nos abra las puertas de su casa para explicarnos su proceso creativo. Así que qué mejor que escucharlo. Vean. Le han llamado místico y hay mucho de eso en su pintura. El tinerfeño Cristino de Vera nos recibe en Madrid con una calavera de fondo, uno de los elementos más icónicos de su obra, y un caballete a medio terminar. Ya no pinta, pero dedicó buena parte de su vida a hacerlo, hasta 8 horas diarias, creando unas obras de arte únicas en las que trabajaba como nadie la luz y las siluetas. Me salió una luz nueva, era mi luz, la que tengo, el color, cuando se penetra en él. Es como la música, tiene sonidos dolientes. Me decían puntillismo, no era puntillismo. Me gusta el puntillismo, pero no era eso. No era puntillismo, sino otras geometrías influenciadas por Zurbarán y el silencio, que ha sido para el artista una verdadera revelación. Silencio absoluto. Ese es el legado de Dios, el Dios el misericordioso, explicándonos qué hacemos aquí. A sus 92 años ya no puede pintar porque se le impiden los achaques, pero tiene una mente lúcida y conserva un amor por la poesía y la filosofía, rayando el misticismo. Yo he ido a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, sus besos. Su gran apoyo es su mujer Aurora y una de sus fuentes creativas, la música de Bach. Canarias sigue siendo un paisaje de inspiración para el artista junto a Castilla. Castilla y el sur de Tenerife tienen las tierras, tienen la misma alma. Yo quiero mucho a mi isla y quiero mucho a Lanzarote. Mucho se ha hablado sobre su forma de abordar la muerte. Es lo que yo más miedo le he tenido en mi vida, a la muerte. Todos los humanos, diga lo que diga. Ahora está de actualidad por la exposición con 31 de sus obras que se ha inaugurado en el Instituto Cervantes de Roma. Él piensa en su legado. Que haya personas como yo que siguen teniendo discípulos vivos, que mi obra yo no estoy ya, llega un momento, ya mi edad, ya me quedan pocos años, pero que sigan en el esfuerzo. Un canario universal, uno de los grandes, posiblemente el que mejor haya reflejado el silencio. Sin duda alguna, el que mejor o de los mejores que ha reflejado el silencio. Vamos a hablar de algunas constantes en la obra, Marta, de Cristino de Vera, porque si bien su obra está atravesada por muchísimos conceptos, es cierto que esa calavera, ¿no?, que veíamos, la muerte, pero la muerte entendida como lo veíamos en el barroco, que significaba la vanidad, porque la muerte al final representa esa vanidad que tiene el ser humano, que parece que no se va a morir nunca, y la muerte nos iguala, se mueren ricos, se mueren pobres. Hace también alusión al tempus fugit, a que la vida se escapa. Entonces todo eso habla también del tiempo, pero además es recogimiento monacal. Esto lo veíamos también, y él bebe de esos grandes maestros como Zurbarán, y es que además es un arte muy honesto, porque él mismo ha hecho de su vida pues mucha meditación, contemplación, lectura de poesía, sobre todo mística, como decía, de San Juan de la Cruz, de Teresa, de Santa Teresa de Jesús. Es una literatura que nos habla de elevarnos, elevar lo cotidiano, de que el ser humano no puede ser solo alimento y fatigas, ¿no? Tiene que haber algo más. Entonces, en las obras de Cristino, una mesa se puede convertir en un altar, una rosa hace alusión al Rosacruz, por ejemplo. Son de mucha meditación, de silencio. Él, por ejemplo, decía que hay que huir del caos,
cómo huye del caos él y eleva su pintura pues con la geometría, porque al final, Marta, todo en la naturaleza son formas geométricas. Una montaña es un triángulo, entonces él siempre desde esas ventanas pues alude a esas montañas que están detrás, ¿no? Desde el recogimiento monacal, con ese además, con esa pincelada que también es muy pausada y que lo que nos está invitando es a una contemplación tranquila, sosegada, pero muy elevada de lo cotidiano. A mí realmente me fascina, me parece que nos lleva además siempre como esas velas encendidas, nos llevan al quiebro, nos lleva a pensar y me parece una experiencia, bueno, el que pueda ir a Roma, el que no, si se encuentra en Canarias, también se va a abrir una obra, hay una exposición en el LM Colección, Arte Colección en La Laguna, y también, por supuesto, está la Fundación Cristino de Vera, que siempre podemos ver permanentes en esa sala. Y ahora sí, vamos con mujeres, Marta, porque hoy te traigo a otra gran artista canaria, que es Carmen Cologan, que además también tiene una exposición retrospectiva, Memoria del Átomo, en el Centro La Regenta, en Gran Canaria. Nos hemos colado en su estudio y son también muchas las obsesiones que atraviesan la obra de Carmen, y aquí las podemos ver como en ese sentido circular que nos habla ella, porque es un recorrido por todo su proceso creativo. Vamos a escucharla. Memoria del Átomo es un trabajo expositivo y es una retrospectiva de toda mi obra. La intención de mi comisario Eliseo Izquierdo y yo era de hacer una exposición donde se confrontaran los cuadros unos a otros, serie y cuadros. Es decir, no queríamos hacer un proceso evolutivo por año o por series, sino que en cada espacio expositivo el espectador se encontrara con diferentes diálogos y discursos de la obra, y así le da una sensación más de movimiento. El tema del árbol como elevación y el tema de la raíz como excavación. En la parte de la elevación es curioso, pero pintaba sin sombras, solamente es la búsqueda de la luz en la claridad. Entonces aparece, por ejemplo, las espículas, que son los objetos flotando en el aire, los árboles donde van a elevarse hacia arriba para después desaparecer la copa del árbol y desaparecer del campo de batalla, y al final ya empieza con el tema de la excavación, que es donde yo me empiezo a sumergir dentro de mí, dentro de la tierra, para empezar a trabajar con la raíz, como un enso. Es un círculo de la caligrafía japonesa, ¿no? El color para mí es fundamental, es lo máximo para mí, porque es la expresión máxima. Entonces, como estoy en búsqueda de la luz, el color me ayuda a buscar la luz. Ahora lo que me interesa es el presente, la acción, la mínima acción en el lienzo me hace que yo esté más presente a la hora de dejar una impronta en el lienzo. De la otra manera no era así, era más de pensar, el pensamiento, cómo lo hago, cómo lo trabajo, cómo... Otras dinámicas, son dos dinámicas completamente distintas, intelectualizadas, y la otra es de acción. Si no aceptas tu pasado, nunca podrás vivir tu presente. Entonces la retrospectiva me ha ayudado a ese discurso interno e incluso espiritual, para comprenderme yo más a mí misma. El espectador puede ver y puede sentir todo mi proceso, toda mi obra. Pues ya lo vemos, fantástica retrospectiva en La Regenta, en Gran Canaria. Me ha encantado esa frase de Carmen Cologan, ¿no? De si no aceptamos nuestro pasado con todos los errores y todos los aciertos, no podemos avanzar, forma parte de ese proceso creativo, ¿no? También, ¿no? Sí, y en ella además, esto que nos ha traído la retrospectiva desde los años 80 hasta la actualidad, se puede ver ese camino tan bonito que, como decía ella, va desde los árboles, desde esa copa de los árboles, ahora hasta la raíz. Y ahora con el mero trazo, con la mera imposición
posición, como dice, de la artista en el lienzo, ¿no? Con posar, ella entiende que hay más entrega incluso que cuando el arte es más conceptual o cuando estamos pensando algo como mucho más intelectual, ¿no? Cómo van cambiando los procesos creativos y cuánto nos habla de la historia, todo eso, ¿no? Porque ella, pues, al final Carmen Colomán es una gran artista de la historia del arte en Canarias y por supuesto siempre, tú sabes que yo voy a incidir, vamos a ver en el programa de por este supuesto fin de voy a incidir en esas grandes mujeres que desconocemos o que desconocíamos y han hecho tanto por la historia del arte en España. Aquí tienes a Romina Medina, porque ella es la directora de la obra de teatro que se estrena en el Cuyás mañana, día 8 de marzo, y que se llama Donde no habita el olvido. Qué importante que no habita el olvido, porque de las que nos hablan son de las sin sombrero, Marta, esas grandes mujeres, artistas, escritoras que pertenecieron a la generación del 27. Todo el mundo sabe Lorca, todo el mundo entiende España con Dalí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Maruja Mayo, con nuestra Josefina de la Torre, que nace en Gran Canaria, con Margarita Manso, con Marga Gil? Es que no se explica la historia, ni del arte, ni la historia de España, de ese momento, sin ellas. Y durante muchísimo tiempo han estado olvidadas y también olvidados sus textos. Bueno, aquí tenemos algunas de las actrices, hemos estado en los ensayos, hemos visto cómo han ido coordinando algunas actrices que van a hacer esos papeles, esos perfiles de cada una de las representantes de la generación del 27. Voy a decir algo, creo que no es spoiler. Aquí tenemos a una niña, miren, Maruja Mayo de niña, Maruja, que es una de las grandes de las plásticas del surrealismo y que fue reconocida a nivel internacional. Un spoiler que hago nada más. Creo que la obra comienza, o más o menos como que a nuestra grandísima Josefina de la Torre la van a llevar al pasado para que vea lo que ocurrió y para que el olvido no vuelva a ocurrir. Bueno, se me ponen los pelos de punta. Mañana todo el mundo en el Cuyás. Aquí está Marga Gil también, porque creo que es una cita que no nos podemos perder. Y luego, para analizarla bien, les esperamos el domingo a partir de las 10 de la mañana en el Canarias Escultura. Hay que ver teatro, claro que sí, Raquel. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.